Vamos a empezar leyendo ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 7 al 9. Bueno, siempre ahí Anabel la pone. Si usted quiere seguirme de ahí o seguirme de su Biblia, lo puede hacer. Dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sobrenatural sea de Dios y no nuestra. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no estamos desesperados. Aunque seamos perseguidos, no estamos desamparados. Aunque seamos derribados, no estamos destruidos. Dice amén. Esta era la palabra que Pablo declaraba a los corintios, y es la palabra que todos nosotros debemos entender, que el Señor eso quiere formar en nosotros, una perseverancia donde la palabra de Dios produzca en nosotros una fortaleza que vaya más allá de cualquier problema, de cualquier dificultad que podamos estar viviendo o que vivamos. La palabra de Dios dice que esto es lo que nos alienta, y esto es lo que ha alentado a todos los hombres en todos los tiempos, que ha alentado a la iglesia, el entender que Cristo camina con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él camina, pero no solo en los tiempos buenos, sobre todo yo diría en los tiempos difíciles. Es cuando más Dios quiere mostrar su gloria, es donde más Dios quiere mostrar su poder, donde Él más quiere decirte: hijo, hija, yo estoy contigo, no te desesperes. Y esto es lo que el Señor quiere. Por eso yo le he llamado en esta mañana a esto el mayor peso de gloria. ¿Cuál es ese mayor peso de gloria que Pablo hablaba? Ese mayor peso de gloria que tenemos que estar preparados. Por eso, hermanos, Dios quiere prepararnos para las dinámicas de los últimos tiempos. Lo hemos dicho, todo lo que pueda venir, todo lo que pueda acontecer en los últimos tiempos, Dios nos quiere preparar. Pero si nos prepara para las dinámicas de los últimos tiempos, también nos prepara para cualquier dinámica que vivamos hoy, en todos los tiempos. Si estamos preparados, si estamos con los ojos abiertos, expectantes y sabiendo lo que la palabra dice, eso nos prepara para cualquier dificultad, para cualquier dinámica. Y esto es lo que el Señor quiere, este mayor peso de gloria. Habíamos dicho la semana pasada, habíamos leído ahí, leámoslo de nuevo, Apocalipsis capítulo 1. Verso del 9 al 10. Escribe ahí, dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y dijimos que el Señor está preparando y quiere prepararte a ti, a mí y a todos. Quiere preparar un pueblo de fe para que podamos resistir y ser copartícipes. Como Pablo decía: yo soy copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Juan decía de sí mismo que él se hacía parte. Y dijimos que al ser copartícipe de las tribulaciones, como decía Juan, ¿cierto? Que era copartícipe en la tribulación, copartícipe en el reino y copartícipe en la paciencia de Jesucristo. Eso nos prepara para oír la voz de Dios. Cuando nosotros no resistimos, no tenemos miedo a participar en cualquier tribulación, sabiendo que Dios va a estar, tenemos en nosotros una ventaja, una bendición. Yo sé que a veces no nos gusta escuchar cómo, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, vamos a ser más benditos. La verdad es
porque eso dice la palabra. Y por eso debemos entender que Pablo, en medio de la tribulación, en medio de lo que estaba viviendo, de que él se sentía con el mayor honor, se sentía que por amor a Cristo, aunque fuera vituperiado, él se sentía bendecido. ¿Y esto cómo se demostró? Que la fe que él tuvo para estar ahí, ¿cierto?, hizo que escuchara a Dios. El contexto de donde estaba Pablo cuando escribe Apocalipsis y recibe la revelación. Oye, no sé por qué estoy con el Pablo metido. Cuando Juan estaba y recibe la revelación, él estaba en una isla, pero no estaba en una isla, no estaba en Hawái, no estaba de vacaciones. En realidad era una isla, era una cárcel donde enviaban exiliados. El Imperio Romano mandaba exiliados a los presos para que se murieran en ese lugar. Y es ahí, en medio de toda esa dificultad, que Juan recibe la revelación, porque él no niega, dice que él, estando en ese lugar, él no estaba llorando. Digan, no estaba llorando. No estaba llorando. No se estaba quejando. ¡Ay de mí, Señor! No estaba diciéndole, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy aquí? No estaba diciendo eso. Dice él que estaba en ¿qué? Ahí que dice, en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Estaba atento, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres revelar? Y eso en medio del sufrimiento es lo que él hizo. Hace como calor, encuentro, ¿cierto? Entonces, en medio de toda esa dificultad, Dios le habló. Y pareciera que todos nosotros, cuando estamos en dificultad, a veces quizás no comprendemos que es el mayor momento donde Dios te quiere hablar. Y por eso Dios nos quiere preparar, porque muchas veces cuando estamos en los problemas, ¿sabe lo que nos ocurre a todos como ser humano? Nos bajoneamos, nos ponemos tristes, algunos nos deprimimos, algunos hasta dudamos. Dios me está escuchando, Dios está contestándome. Y por eso el enemigo se aprovecha en estos tiempos de debilidad para eso, para engañarte. Pero yo te quiero decir que los tiempos difíciles son tiempos para que nuestra fe se afirme, para que realmente conozcamos al Señor de una manera como nunca lo hemos conocido. Y eso es lo que el Señor quiere, anhela y desea. Dice la palabra ahí en Mateo. Vamos a leer harta palabra hoy día para fundamentar. Como que esto se está moviendo harto. Hoy día quedó. Dice Mateo capítulo 5, del verso 11 al 12. Dice, bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Alégrense y gócense. La verdad que el contexto todos nosotros conocemos. Es cuando el Señor empieza a hablar la didaqué, ¿cierto? En Mateo 5 dice que Él se acerca a una montaña y empieza a enseñar a sus discípulos. Y lo primero que les empieza a enseñar fue las bienaventuranzas, son conocidas así. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza a nombrar todas estas bienaventuranzas. Pero cuando llega aquí a esta parte, podemos ver que este es el top, el desenlace de todas las bienaventuranzas. Esta es la cualidad del carácter que en realidad nos debe llevar a reaccionar con alegría
cuando nos toque sufrir persecución, vituperios y calumnias por la causa de Cristo. Esto es lo que el Señor pone como un fundamento en nuestra vida. Por Cristo sufrir nos debe traer gozo y alegría. A veces nosotros estamos sufriendo no por Cristo. Y por eso quiero hacer un poco la salvedad. Una cosa es sufrir porque fuimos rebeldes, porque fuimos orgullosos, porque tomamos malas decisiones, y a veces sufrimos. Hay consecuencias de nuestras malas decisiones, de lo que hacemos. Eso, bueno, a todos nos toca y a veces tenemos que aprender, ¿cierto? A ver, le puede decir al que está al lado suyo: ¿has aprendido de tus malas decisiones? Porque eso es lo que nos hace sabios. Porque el problema es que todos nos vamos a equivocar, todos vamos a tomar malas decisiones, y muchas veces esas decisiones traen consecuencias. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Aprender. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan al bien. Y eso es ser sabio, cuando de nuestros errores aprendemos. El problema es cuando tropezamos con la misma piedra, ¿cierto? Y volvemos, ¿cierto? Como el chanchito que vuelve siempre al barro, o el perro que vuelve siempre al mismo vómito. Nosotros debemos cambiar. Pero dice el Señor que cuando somos vituperiados, que cuando sufrimos, que cuando somos perseguidos, que cuando nos apuntan, que cuando nos calumnian, cuando mintiendo sobre nosotros levantan falsas acusaciones por la causa de Cristo, ¿qué debemos decir? Gracias, Señor, estoy siendo encontrado digno. Y la verdad que cuando nosotros hablamos de las dinámicas de los últimos tiempos, muchas de estas cosas van a ocurrir. Por eso es tan importante hablarlas, decirlas, afirmarlas, porque si no las estamos viviendo hoy, en algún momento las vamos a vivir. Por eso no se trata simplemente de soportar la persecución o las burlas, sino que debemos regocijarnos y alegrarnos ante el atropello y la injusticia. ¿Sabe que eso es un fruto que el Señor va a poner en nosotros, el gozo? Por eso dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dice que la palabra de Dios originalmente, el regocijo, el alegrarse, ¿sabe qué significa? Estar tan feliz de adentro que nos hace saltar. ¿Quiere regocijarse en el Señor? A ver, inténtelo conmigo. A ver, póngase en pie. A ver, y vamos a regocijar. Pónganse todos en pie. Bueno, hay personas, si usted tiene problemas en la rodilla y no puede saltar, no lo haga. Pero si es joven, yo le invito ahora a alegrarse en el Señor y a regocijarlo. Eso es. Que la alegría del Señor, tome asiento, hermano, si yo quiero, la alegría del Señor, ¿sabe que nos impulsa a saltar? Nos impulsa a regocijarnos. Por eso, hermanos y hermanas, la historia registra miles de hermanos, miles, que murieron cantando, que murieron alabando a Dios en medio de hogueras, cuando eran arrojados a las fieras, cuando eran brutalmente masacrados por los enemigos de la fe. Y esto ha sucedido en todos los siglos, y aún en la actualidad hay muchos hermanos que mueren por la causa de Cristo, pero mueren entendiendo que es un regocijo, que es el mayor honor, el mayor privilegio que alguien puede tener, sufrir por Cristo. Dice Jesús aquí en el Sermón del Monte, Mateo 7, cuando está concluyendo su sermón, si este mensaje, la didaqué, él dice ahí en Mateo 7, del 24 al 27, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida.
Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Siempre la enseñanza que Jesús nos dejó en esto es: oímos la palabra para ponerla en práctica. Somos oidores que escuchamos y no nos olvidamos, entendiendo que la palabra es la que nos edifica. Pero hoy no me quiero centrar en esto, que siempre nuestra enseñanza va por ahí. Me quiero centrar en lo que dice aquí Mateo, y que Jesús habla en una parábola, diciendo: ¿sabes, hermano? Voy a parafrasear. ¿Sabes, hermano? Un día, pueden ser en las dinámicas del futuro o en la actualidad, van a venir vientos sobre tu vida. Van a venir lluvias torrenciales. Va a venir un viento recio que lo único que va a querer es botarte, es destruirte. Lo que Jesús está diciendo: no desconozcas. Es una palabra profética, pero también es una palabra para la actualidad. Vendrán ríos, vendrán vientos, soplarán. Puede ser para distintos, para algunos comunes, vientos comunes, para otros cosas tan distintas, que lo que van a querer es hacer que tu fe se apague, que el amor tuyo se enfríe, que tú desistas, que tú dejes de perseverar, que tú dejes de tener fe, de creerle a Dios. Y simplemente te vas a transformar en lo que dice la palabra de Dios, en un apóstata, alguien que se aparta. ¿Por qué? Porque dirás: ¿por qué me vienen los problemas? O sea, Dios no me responde, Dios no me va a ayudar. Y no entendemos que Dios, aún en medio de las pruebas y los problemas, ¿sabe lo que quiere hacer contigo? Fortalecerte. Muchas veces no te va a solucionar el problema, pero quieren que tú estés fuerte, que tengas la fe, que sepas que cualquier problema, que cualquier dificultad que vivas aquí en la tierra no se compara con la eternidad y con lo que recibirás. Por eso decimos y creemos que en la Nueva Jerusalén, allí no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá nada que nos impida vivir con el Señor. Amén. Dice amén. Esto es lo que el Señor por algo nos decía. Por eso debemos ser oidores que hacemos para que el fundamento esté en nuestra vida, que es Cristo, y con Cristo podamos. No, yo creo que debe ser otra cosa. Podemos cambiar. Bueno, ahí se escucha bien. Estando con Cristo podamos realmente, al escuchar sus enseñanzas, podamos estar fundamentados. Dice, me voy ahora a Santiago. Santiago capítulo 1, voy a leer del verso 22 al 25, que dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan. Repito, dice: no solo escuchen la palabra, ahí está, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre
y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Están aquí? Hay cosas que yo puedo decir, aconsejar y hablar en mi humanidad. Como pastor puedo darte un consejo. Pero hay cosas que están en la palabra, que es nuestra guía, que es lo que el Señor nos ha dicho. Por eso en Mateo 7, Él en el sermón dijo, esto es para mantenerte firme, para mantenerte para las dinámicas de los últimos tiempos, tienes que ser un oidor que hace la palabra. Y Santiago aquí vuelve a afirmar que la verdad que no hay otra forma de permanecer en el sufrimiento o en cualquier dinámica que nos toque vivir si nosotros no ponemos la palabra enfrente, si en realidad lo que escuchamos no lo llevamos a la práctica. Por eso le pido que le diga al que está al lado, tienes que practicar la palabra. Y le puedes decir al que está atrás tuyo, no te olvides de la palabra. Usted cuando se mira en el espejo, en realidad yo nunca había pensado eso. ¿Alguno de ustedes se mira en el espejo? Ah, ya diga la verdad, sí. Pero imagínense que se mira y se olvida cómo era. Miren lo que dice Santiago, eso está diciendo. A mí me ha pasado cuando he ido alguna vez, no sé, a la montaña y he estado así como apartado y no tengo espejo y de repente me vuelvo a mirar después, no sé, de una semana, de 2 semanas y uno se ve cambiado, yo me había olvidado cómo era. A veces estoy más barbón, más gordo, más sucio, bueno, tantas cosas. Pero la verdad es que el Señor dice que cuando nosotros olvidamos la palabra, eso es lo que nos ocurre. No olvidamos cómo era yo, dónde vivo. ¿Cierto? Como un Alzheimer. Pero el Señor quiere nosotros fortalecernos para que podamos soportar las pruebas. Y este mismo Santiago está diciendo, vamos a Santiago, pero ahora los primeros versículos, versículo 2 al 4. Dice, tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Entonces el Señor nos está preparando y quiere preparar un pueblo que se regocija, pero que entiende que cualquier dificultad no nos va a hacer volver atrás. Como decía también Hebreos, dice, nosotros no somos, Hebreos capítulo 10 dice, no lo tengo ahí, pero si lo quiere lo anota, dice, nosotros, Hebreos 10, 38 y 39, dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que vamos adelante por la fe, algo así. Se lo parafraseé. Pero en realidad yo siempre le he puesto esos 2 versículos, para mí es como una película, ¿cierto? Antigua. Se me va a caer el cassette aquí, que dice, retroceder nunca, rendirse jamás. Y esto de no retroceder es como la canción también que nos gusta mucho, que no, por lo menos me identifica, que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Quiere cantársela que está al lado suyo? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo.
Y eso es lo que el Señor quiere por su palabra, que no volvamos atrás. Por eso, bueno, dice aquí el versículo 2, que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos, y más encima dice, en diversas pruebas, como en una lluvia de pruebas. ¡Wow! Que nos ayude el Señor. Pero a veces, ustedes se han notado que a veces le toca, voy a decir un término medio coloquial, le toca bailar con la más feita. Y parece que le llueve sobre mojado, como decimos los dichos, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Cierto? Que a veces estamos de una en otra, ¿cierto? Y esto es las diversas pruebas. El punto es, vuelvo a diferenciar, una cosa es que yo me meta a esa dificultad, por desobediencia, por necio, por ser terco, etc. U otra donde uno dice, pero yo todo bien, yo estoy orando, es mi mayor tiempo, ¿y por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Bueno, el Señor dice que las pruebas, si las tenemos que definir, son las circunstancias que Dios permite para prepararnos para las dinámicas futuras y también para las dinámicas actuales. Es como que el Señor nos está preparando hasta dónde seremos fieles, hasta dónde permaneceremos en Él. Porque Él quiere que nuestra fe no tambalee, y por eso cuando estamos en diversas pruebas, lo que está ocurriendo en nosotros es un crecimiento espiritual. Es donde nosotros nos vamos poniendo cada vez más maduros. Nuestra fe está siendo probada para crecer. Por eso el versículo 3 de ahí que leímos dice que en la primera parte dice que mediante las pruebas, mediante las aflicciones, mediante las dificultades, mediante los problemas, nuestra fe es probada. ¿Y qué se prueba de nuestra fe? Se prueba en quién hemos confiado, en quién estamos esperando. Porque muchas veces cuando tenemos problemas, a veces recorremos o recurrimos a un préstamo en el banco. El banco es nuestra solución. Y algunos cuando están en dificultades económicas se endeudan y hacen un hoyo más grande del que tenían. Algunos en medio de una enfermedad, ¿dónde corren primero? Al doctor. Y no es que esté malo ir al doctor. Todos vamos alguna vez. Bueno, yo voy re poco al doctor, pero ¿usted oró primero? Cuando recién nos casamos con Paula, quizás uno de nuestros primeros conflictos era eso, que la Paula llantaba la pastilla. Y yo le decía, pero Paula, ¿y oraste primero? Porque es verdad, oramos y después, bueno, Señor, si hay que llevar al médico, hay que llevar al médico. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién confiamos primero? Entonces, en medio de la prueba de nuestra fe es ¿en quién descansaba? ¿A quién recurres tú primero? Algunos en vez de orar llaman a la mamá. Mamá, mamita, papito. A ver, ¿cuántos llaman a su mamá cuando tienen problemas? A ver, diga, hermano. Eso. A veces, ¿cierto? Y que no está mal, porque para eso están nuestros papás, para eso también están los hijos, ¿cierto? A veces también los papis dicen, hijo, ayúdame, auxíliame, llévame. No, mi mamita ahí que me dice, soy su chofer, su Uber. Y está bien, para eso estamos los hijos, ¿sí o no? Pero cuando mi primer pensamiento, mi primera reacción es buscar en otros, quien sea, buscar la ayuda. Entonces hay algo que no está correcto en nuestra fe. Porque la prueba de nuestra fe es, ¿a quién tengo que recurrir primero? Dice el Salmo, no me acuerdo
el salmo es, pero dice: a él correrá el justo y levantado será. ¿A quién vamos a correr? La Biblia, uno de los nombres de Jesús que el salmista escribió fue que él era castillo fuerte. Por eso corremos ante él. Esa debe ser, por eso Santiago aquí escribe que nuestra fe será probada para saber en quién hemos confiado y en quién esperamos. Y también en el verso 3, pero en la segunda parte dice que la fe produce paciencia. La fe, esa prueba de la fe va a producir paciencia. Adivine cuál es la palabra original para paciencia. Hupomone. Esa es la palabra griega. La prueba de nuestra fe va a producir hupomone, o sea, un permanecer bajo circunstancias adversas, un sostenernos, un permanecer firmes. Porque por medio de las pruebas, hermanos, aprendemos a soportar con fortaleza el sufrimiento. Eso es lo que provoca el hupomone, la paciencia, soportar con fortaleza el sufrimiento. Por eso la paciencia perfecciona el carácter cristiano. Cuando en nosotros se desarrolla el hupomone, nos podemos mantener, nuestro carácter ya va cambiando, ya no nos deprimimos cuando hay problemas. Algunos de nosotros, incluyéndome, ya no nos enojamos cuando hay problemas. Algunos de nosotros no nos desesperamos, sino que con paciencia vamos soportando. En esta semana leí un ejemplo que me gustó mucho, que se hizo un experimento en los Estados Unidos donde muchos árboles fueron plantados en un invernadero gigante, más grande que este, donde estaban cubiertos, donde estaban alimentados, donde tenían cobertura de techo y todo, agua, vitamina, y los árboles crecían bonito, pero más o menos a partir del cuarto, del quinto año, ¿sabe lo que ocurría con esos árboles? Se caían. Entonces no entendían por qué. Si tenían todas las vitaminas, de repente había viento, les llegaba sol, les llegaba de todo, porque abrían y todo, pero no entendían. Hasta que se dieron cuenta que el problema era que los árboles necesitaban las tormentas, los vientos, para hacer raíces, porque las raíces son los que sostienen a los árboles. Por eso los árboles se caían, porque sus raíces eran débiles. Pero no hay otra forma de que un árbol haga raíces si no está en medio de los vientos, de las lluvias, de las tempestades. Y por eso creo que es una linda ilustración, que los problemas no es que Dios no te ame, no es que el diablo, porque a veces también decimos el diablo malulo, pero a veces no es ni el diablo, es la vida, son los vientos. Pero yo puedo tomar eso entendiendo que los que aman a Dios, todo le ayuda al bien. Por eso ahí también en el versículo 4 dice: ¿cuál es el resultado de que nuestra fe sea aprobada y que la fe produzca paciencia y se perfeccione? Dice que es para que seamos perfectos, que seamos acabados, que seamos completos, que seamos maduros, que alcancemos la finalidad para lo cual fuimos creados. La palabra maduro, acabados, es teloios o teleios. Esa es la palabra original y eso significa la finalidad para la cual fuimos creados: madurar, crecer, no ser niños fluctuantes.
Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es tan importante entender que a veces cuando vienen las dificultades y las pruebas, y a veces una lluvia de pruebas, es para eso. ¿A cuántos les gustan las manzanas, las peras, la fruta? ¿A cuántos les gusta comer fruta? ¿A cuántos les gusta comer fruta verde? Pero no la manzana verde, la fruta verde, esa que está ácida, que todavía ni crece. ¿Usted en una verdulería vende, se compra esa fruta? No se compra. ¿Sabe por qué? Porque la fruta verde no es sabrosa, ¿cierto? Y a veces cuando la fruta se apura, no sale un lindo resultado. Entonces lo que el Señor quiere es que realmente, como dice ahí, seamos también completos. Otra palabra que se usa es que seamos cabales. En la Reina Valera, los que la tienen ahí en Reina Valera, dice para que seamos cabales. Y cabales es íntegro, algo íntegro. O sea, las pruebas producen en nosotros integridad. Hoy día no está el Lenny aquí para haber dicho, pero ¿cuántos de ustedes les gusta el agua mineral? ¿Cierto? Es rica el agua mineral. Yo le compro al Lenny el agua y todo eso. Pero imagínense que usted compre un agua mineral que diga 98% pura, de que se saca de allá de la más alta cordillera. Pero el 2% son aguas cloacales, aguas conservidas. ¿Usted compraría esa agua? ¿Por qué no? Si un 98% pura. ¿Usted le gusta el agua 100%? ¿Cómo cree que debemos ser los cristianos? Así de guaú nomás. De guaú es un término guaraní, ahí me salió lo guaraní. Que usted puede ser aquí, ¿ve? Aquí, sí, somos cristianos. Pero después en su casa, en su trabajo, donde usted se mueve, voy a echar una canita al aire. No. Las pruebas van produciendo en nosotros madurez. Porque esto es lo que el Señor quiere, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Y para allá vamos caminando. Pero por eso el Señor dice aquí en Santiago que las pruebas nos llevan a parecernos a Jesús, a caminar a esa perfección. Porque a nadie le gustan las cosas a medias. Nadie tomaría un agua que tenga, aunque sea un poquitito de cianuro, porque se muere. Nosotros exigimos el 100%. Y Dios quiere eso de nosotros. Por eso, cuando habla de íntegro, de cabales, de ser maduro, el Señor quiere que no nos falte nada, que no seamos deficientes, que no seamos incompletos. Por eso Él habla ahí en Mateo 5, ¿cierto? Que leímos al principio, dice: tengan por sumo gozo cuando os persigan, cuando os vituperen, porque esto es lo que te va a llevar a esa madurez. Cuando tú en medio de la dificultad, en vez de enojarte, en vez de deprimirte, en vez de quejarte, tú corres al Señor y le dices: Señor, yo me siento mal, pero quiero ahora que venga tu gozo, que venga tu alegría, que venga el jupomoné. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Eso, tú lo vas a ver. Porque los problemas, las dificultades no son cosas malas cuando yo no las he provocado, sino que se provocan. Y uno dice: ¿por qué se provocan? ¿Por qué? Y ahí en ese por qué, Dios te dice: te quiero hacer crecer, te estoy haciendo madurar, estoy ahora que tú vayas pareciéndote a este varón perfecto. Por eso, porque sería ilógico, yo no sé si usted entiende que Jesús no es un Dios masoquista. ¿Cuántos piensan que Dios es un Dios masoquista? ¿Ustedes creen? ¿Saben lo que es masoquismo? Alguien que le gusta el sufrimiento y que quiere que todos sufran. Pero sería un Dios masoquista
si nosotros no entendiésemos esto, porque Él dice, alégrate, ten sumo gozo cuando estés en prueba, dijo en Mateo 5. Lo que leímos, bienaventurado, bendecido. Pero las dificultades, los problemas, nosotros le llamamos las tormentas o los desiertos, nos ayudan a crecer. Usted ha leído ahí en Mateo 14 también, ¿cierto? Me parece que lo hablaron el viernes. En Mateo 14, cuando los discípulos están, ¿cierto?, en la tormenta y de repente ven a Jesús venir. Uno en medio de la tormenta va a ver a Jesús aparecer. Pero tú puedes decir, como algunos de ellos dijeron, es un fantasma. No sabían que era Jesús. Pero Dios quiere que tú le conozcas. Por eso en el Salmo 23 dice que en el valle de sombra de muerte tú verás su vara y su callado. ¿Qué te va a pasar? Te infundirá aliento. A algunos aquí les falta aliento. Yo cuando llevo 5 minutos jugando a la pelota me falta aliento, ¿cierto? Pero dice que el Señor, su vara y su callado, te va a infundir. O sea, vendrá ese segundo aire. Podrás correr en medio de la dificultad, en medio del valle de sombra y de muerte. Podrás correr y el Señor te dará gozo. Continúo leyendo ahí en Santiago 1:12 que dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Todos nosotros también hemos escuchado cuando Pablo le escribió a Timoteo diciéndole, hijo Timoteo, ahí en 2 Timoteo, él dice, estoy a punto de ser sacrificado. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahora me queda una expectativa de gozo y de recibir el premio, la corona que el Dios eterno me tiene preparada. Pero no solo a mí, sino que me tiene preparado a todos los que aman su venida. Pero esa corona, ese premio, no es solo para los que aman y esperan su venida, sino para los que perseveran aún en medio de las dificultades, para los que entienden que las pruebas son solo pasajeras y momentáneas y que tenemos un camino por delante, que tenemos por delante una meta, que tenemos por delante un premio, y ese premio vendrá en la medida que yo entienda que cualquier dificultad con Dios la pasaré. Por eso dice, bienaventurado el hombre, ¿cierto?, que persevera bajo la prueba. Y voy a pedir a Tom que vaya pasando. Y vamos a leer aquí para ir concluyendo. 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 16 al 18. 2 de Corintios 4, del 16 al 18. Dice, por tanto, no nos desanimemos. ¿Quieren leer conmigo de ahí pueden leer todos conmigo al unísono? Vamos a leer esta palabra. Por tanto, no nos desanimamos, Al contrario, aunque en nuestro exterior nos vamos desgastando, en nuestro interior nos vamos renovando día tras día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa
a la que ellos nos conducen, porque ellos nos ayudan a crecer y a madurar. Así que no ponemos la mirada en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es temporal, mientras lo que no se ve es eterno. Por eso Pablo escribía, por eso Pablo exhortaba, ahora sí es Pablo, ¿cierto? Pablo, Juan y Santiago y Jesús decían que en medio del sufrimiento, en medio de la perseverancia, aunque el hombre exterior, decía Pablo aquí, se va desgastando, el hombre interior se va renovando, va creciendo, nos vamos llenando de fe, de madurez. Por eso aquí es muy fácil distinguir cómo tú vives tu día a día en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Si tú ves que hay gozo dentro tuyo, si tú ves que tú estás creciendo, si tú ves que cada día la pasión por Dios, el amor por Dios, el querer conocerle va creciendo, es que vas en el camino correcto. Pero si tú, ese desgaste exterior, también es un desgaste interior, donde ya no te dan ganas de orar, ya no te dan ganas de leer la Biblia, no te dan ganas de congregarte, donde te dan ganas de puro pelear con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, o con el que se te cruce, que andáis mañoso, mañoso. Es que algo no está bien. Y el Señor, por supuesto, que no nos quiere ni condenar ni nada de eso. Yo siento que esta palabra para nosotros es que Él quiere renovar esto y que nosotros por la palabra comprendamos que Él te quiere hacer madurar, que Él quiere que el jupón esté en tu vida, que ese gozo en medio del sufrimiento tú lo puedas tener, pero el sumo gozo, dice, no solo el gozo, sino sumo gozo. Y eso solo lo puede provocar el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros y que nos quiere llevar a la plenitud de Cristo, a parecernos a ese varón perfecto, a que realmente seamos discípulos. Y no importando las dinámicas, no importando las pruebas que vivamos, entendamos que Dios, aún en medio de ese valle de sombra de muerte, en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de esa isla de Patmos, Él quiere que tú tengas una revelación de Él, tus ojos sean abiertos, tus oídos, y tú recibas el consuelo del buen pastor. Ponte en pie.